Les invitamos a viajar con nosotros de regreso al Reino Unido, específicamente al Castillo de Windsor, en el majestuoso Salón de San Jorge, donde los invitados ya han llegado, incluida la reina Camila. Sin embargo, detrás de la pompa y la ceremonia, se dice que la familia real británica está envuelta en una corriente subterránea de conmoción que ningún medio de comunicación convencional se ha atrevido a publicar. Entre los informantes más veteranos del palacio circulan susurros sobre una noche de invierno prohibida, cuando extrañas llamas parpadearon detrás de Clarence House, acompañadas por el leve crujido de papel quemándose, y un nombre enterrado hace casi 30 años resurgió repentinamente de la tumba de la memoria: la princesa Diana. Fuentes cercanas al asunto aseguran que la reina Camila accedió personalmente a un archivo altamente confidencial, uno que nunca fue catalogado oficialmente en los registros reales. Y en ese momento crítico, el rey Carlos regresó al palacio antes de lo previsto, sin anuncio, sin ceremonia, deslizándose silenciosamente entre las sombras, como si fuera atraído por alguna intuición tácita. Los informantes dicen que él presenció algo que nunca debió haber sido destruido: una fotografía, un paquete de cartas y un pasado que la monarquía ha pasado décadas tratando de enterrar. ¿Qué era exactamente lo que Camila intentaba borrar que obligó a Carlos a confrontarla esa misma noche? ¿Y podría ser que Diana nunca se haya ido realmente? ¿Que simplemente haya estado esperando el momento adecuado para regresar y ponerlo todo patas arriba? Querido diciembre de 2025. Londres yacía enterrada bajo el frío calahuesos de las primeras nieves de la temporada. La reina Camila poseía ahora el poder por el que había intercambiado su juventud y su reputación. Ya no era simplemente la esposa. Se había convertido en la guardiana final de la posición de Carlos y de la suya propia contra las tormentas implacables de la opinión pública que habían rugido durante décadas. Sin embargo, en lo profundo de su ser persistía una inquietud sin nombre, una obsesión con su predecesora, la mujer que se había convertido en un icono inmortal, la princesa Diana. La relación entre Camila y Diana era una herida abierta en la historia de la monarquía británica. Desde las llamadas telefónicas clandestinas a altas horas de la noche en la década de 1980, hasta el comentario amargo de Diana en 1995 sobre que había 3 personas en este matrimonio, Camila siempre había vivido bajo la vasta sombra de la princesa del pueblo. Aunque Diana había perecido en ese trágico accidente en París en agosto de 1997, para Camila, ella nunca se había ido realmente. Vivía en los ojos de los hijos de Carlos, en las páginas de los periódicos que nunca dejaban de invocar su nombre, y en los suspiros silenciosos que a Carlos se le escapaban cada vez que se paraba frente a sus viejos retratos. Como parte del impulso de Carlos para modernizar la monarquía, se estaba llevando a cabo una gran reorganización de documentos en Clarence House. Camila supervisaba personalmente la clasificación de los archivos privados, un área especialmente sensible que contenía papeles y recuerdos que nunca habían ingresado en los archivos reales oficiales de Windsor. Ella quería asegurarse de que, bajo el nuevo reinado, todo lo relacionado con el pasado permaneciera bajo control absoluto. En medio de pilas de archivos sobre obras de caridad y correspondencia diplomática, una caja de roble oscuro sin etiqueta estaba escondida en el rincón más sombrío del estante más alto. Como guiada por un destino cruel, cuando los dedos anillados en oro de Camila rozaron el polvo espeso sobre su tapa, un escalofrío recorrió su espalda. Dentro de la caja no había informes administrativos secos. En el momento en que se levantó la tapa, el olor a papel envejecido se mezcló con un rastro leve de perfume, jazmín y rosas, la fragancia característica de Diana, elevándose y deteniendo a Camila en seco. Este era un archivo personal olvidado, diarios encuadernados en cuero, llenos de una caligrafía afilada e inclinada,
docenas de casetes de audio marcados con símbolos crípticos y un paquete de cartas manuscritas atadas con una cinta de seda descolorida de color azul pálido. Camila levantó uno de los diarios. Aparecieron las primeras líneas. Hoy me siento como un pájaro atrapado en una jaula de oro, pero mis alas finalmente se están volviendo fuertes. Su corazón latió más rápido. Estas no eran las quejas de la joven frágil que ella había conocido una vez. Estas páginas narraban el asombroso crecimiento en la conciencia de Diana durante 1996 y 1997, sus años finales, cuando estaba encontrando formas de curarse a sí misma después del divorcio. Los dedos de Camila temblaban mientras pasaba a las cartas. Un sobre permanecía sellado, dirigido simplemente a Carlos, con una nota debajo. Para ser enviado solo cuando el tiempo esté verdaderamente maduro. La carta había sido escrita solo 2 semanas antes de esa noche fatídica en París. Camila sintió el peso del papel fino en su mano. En ese momento, comprendió que sostenía una bomba de tiempo. Si Carlos leyera estas palabras, las confesiones finales de la mujer que una vez había amado y herido tan profundamente, ¿qué sería del lugar de ella en su corazón? Carlos era un hombre sensible, gobernado por la emoción y perseguido para siempre por la culpa del pasado. Durante 28 años habían construido un presente pacífico sobre los cimientos de recuerdos enterrados y dolorosos. Estos documentos, con su inesperado perdón y comprensión de parte de Diana, podrían desencadenar una resurrección de ella en la mente de Carlos, reduciendo a Camila, una vez más, a la solitaria tercera persona dentro de su propio hogar. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Camila se quedó mirando fijamente una fotografía de Diana escondida entre las páginas del diario. En la imagen, Diana sonreía radiantemente, y sus ojos de un azul profundo parecían atravesar el tiempo y el espacio para confrontarla directamente. Una oleada tardía de celos, mezclada con un pavor absoluto, se alzó ferozmente dentro de ella. Sabía que si estos secretos salieran alguna vez a la superficie, no solo reescribirían la historia, sino que destruirían la paz duramente ganada que ella había pasado la mitad de su vida cultivando. Lentamente cerró la tapa de la caja de roble. La mirada de Camila se volvió afilada y resoluta. La actitud amable que solía llevar desapareció, reemplazada por el acero de alguien preparada para hacer lo que fuera necesario para defender su territorio. Estas cosas nunca deben existir. Se susurró a sí misma, y su voz se disolvió en el aire tenue del archivo. Diana, tú ya has ganado suficiente. Deja que el pasado permanezca enterrado en su tumba. Una sola llama lo borraría todo. No habría más diarios, ni más cintas, y sobre todo, ninguna carta llegaría jamás a manos de Carlos. La verdad se convertiría en cenizas antes de que pudiera ver la luz del mañana. La puerta del archivo se cerró tras ella, pero el peso de lo que había visto seguía presionando el pecho de Camila como una piedra de 1000 kilos. En la oscuridad del dormitorio real, yacía escuchando el viento aullar a través de las grietas de la ventana. Su mente se embarcó en una negociación interna y calculadora. Se aseguró a sí misma que lo que estaba a punto de hacer no era un crimen, sino una limpieza necesaria. Camila razonó que Carlos, a su edad, necesitaba calma para reinar, y desenterrar el dolor de hace 3 décadas solo traería un caos inútil a la monarquía. Sin embargo, en el fondo, ella conocía la verdad. Tenía miedo por sí misma. La comprensión y el perdón que irradiaban las palabras de Diana en esa caja de roble eran el arma más afilada de todas. Transformaban a Diana de una víctima lamentable en una santa noble y, en el proceso, empujaban a Camila de nuevo al papel indeleble y permanente de la destructora. A la mañana siguiente, Camila comenzó a ejecutar su plan con una compostura asombrosa. Seleccionó a un sirviente de larga confianza, alguien que había sido testigo de su viaje desde ser la amante despreciada hasta convertirse en reina coronada. Con una voz baja e impecable que no delataba nada, dio instrucciones para limpiar viejos papeles administrativos sin valor para hacer espacio a los documentos del nuevo reinado. Recalcó que se trataba de notas triviales, borradores inacabados,
y registros duplicados que requerían destrucción inmediata para proteger la confidencialidad real. Durante todo el día, Camila mantuvo una fachada perfecta. Asistió a recepciones, sonrió a las cámaras y discutió proyectos de caridad con un porte sin esfuerzo. Pero en cada momento fugaz de silencio, su mirada se desviaba involuntariamente hacia el ala del archivo. Sentía la caja de roble como si fuera un ser vivo, respirando, esperando para detonar. El miedo se endureció gradualmente hasta convertirse en una resolución despiadada. Se imaginó a Carlos sosteniendo esa carta en sus manos. Él se encontraría con una Diana muy diferente. No la joven rebelde e inestable que una vez se había cansado de manejar, sino una mujer madura que reconocía sus propias faltas y ofrecía reconciliación. El pensamiento de Carlos pasando sus últimos años adorando la memoria de su exesposa, lamentando lo que podría haber sido, hizo que Camila se sintiera traicionada incluso antes de que sucediera. No podía permitir que Diana ganara de nuevo, especialmente cuando Diana ya no caminaba sobre la tierra. Camila eligió cuidadosamente el momento tarde la noche siguiente, cuando Carlos estaba fuera en deberes oficiales y el palacio yacía en su sueño más profundo. Seleccionó el incinerador abierto detrás de los viejos muros de piedra de la residencia, un área oculta de las cámaras de seguridad modernas y fuera de las rutas de patrulla regulares de los oficiales de protección. Era un punto muerto de Clarence House, donde los secretos eran rutinariamente consignados a la ceniza. Al caer el anochecer, Camila revisó personalmente la caja una última vez. Dentro de ella tuvo lugar un último tira y afloja. Una pequeña parte de ella, la parte que también había probado la amargura, consideró brevemente preservar la última carta para los príncipes. Pero el egoísmo y el instinto de salvaguardar su posición extinguieron ese parpadeo al instante. Si los hijos de Diana alguna vez obtuvieran acceso a estos materiales, su influencia se volvería verdaderamente inmortal. Camila se negó a pasar el resto de su vida en comparación perpetua con un fantasma santificado. Se dijo a sí misma que el fuego era la respuesta más limpia. Mientras las manecillas del reloj se arrastraban hacia la medianoche, Camila se cubrió con una capa oscura, ocultando su elegancia habitual. Se preparó para adentrarse en las sombras, cargando el legado espiritual final de la mujer a la que había pasado toda una vida tratando de superar. Decidida a terminar esta guerra de una vez por todas, Camila se movió a través de la oscuridad, y su aliento formaba tenues columnas de vapor blanco en el aire helado. Ella caminaba suavemente. Sus zapatos de suela blanda no hacían ningún sonido sobre el camino de grava. Detrás de ella, el sirviente de confianza luchaba con el peso de la caja de roble, mirando a su alrededor con nerviosismo, como un cómplice culpable. Se dirigían hacia el patio trasero, donde un viejo incinerador de piedra yacía oculto bajo árboles milenarios, completamente aislado de las luces brillantes de las habitaciones principales. En el mismo momento, en la carretera que conducía de regreso al palacio, el coche que transportaba al rey Carlos se deslizaba en silencio. Según el programa, se suponía que debía permanecer en las afueras hasta la mañana, pero el cansancio de la edad y una profunda añoranza del hogar le habían instado a regresar antes de lo planeado. Carlos apoyó la cabeza contra el asiento, con los ojos cerrados, y su mente vagaba hacia recuerdos lejanos que el frío del invierno siempre despertaba. Cuando el coche entró por la puerta trasera para evitar a la prensa, una luz parpadeante proveniente del viejo jardín atrapó su mirada a través de la ventana empañada. Carlos pidió al conductor que se detuviera a cierta distancia. Una extraña premonición de vaga inquietud se alzó en el corazón del viejo rey. Salió del coche, indicó al equipo de protección que se quedara quieto y caminó solo hacia el tenue resplandor. Sus pasos eran pesados pero cautelosos. Sus ojos, agudizados por años de observar la naturaleza, estaban fijos en las figuras más allá del muro de piedra. En el incinerador, Camila estaba dando órdenes en voz baja al sirviente. El crujido del papel rompía la quietud del aire nocturno.
Con manos temblorosas, el sirviente abrió la caja y sacó viejas fotografías amarillentas y gruesos paquetes de documentos. Cuando las llamas saltaron desde los primeros papeles de encendido, el rostro de Diana apareció de repente. Era un retrato abandonado en el que los ojos tristes de la difunta parecían mirar fijamente a quien estaba a punto de destruirla. El fuego danzaba a través de los hermosos rasgos de Diana, retorciendo su sonrisa en la fotografía como si estuviera en agonía. Carlos se quedó helado detrás de un gran roble. Desde su posición, podía ver claramente la silueta de su esposa, Camila, parada con los brazos cruzados, con el rostro frío y duro, como si estuviera tallado en piedra. Pero lo que le oprimió el corazón fue lo que sostenía el sirviente. A través de un hueco en el muro reconoció el azul pálido de la cinta de seda, los cuadernos encuadernados en cuero que había visto a Diana atesorar durante sus años juntos en Highgrove. El instinto de un hombre que había vivido más de la mitad de su vida entre intrigas palaciegas le dijo que esto no era una limpieza ordinaria. Esto era el borrado de un legado. La rabia y el dolor surgieron a través de Carlos como una tormenta. Vio a Camila tomar un paquete de cartas y acercar una llama a la esquina de una hoja. En el instante en que el fuego comenzó a lamer el borde de la página manuscrita, Carlos no pudo contenerse más. Irrumpió desde las sombras, sus pasos golpeando el suelo y rompiendo el terrible silencio. ¡Alto! Su orden resonó, regia y furiosa, asustando al sirviente, quien dejó caer toda la pila al suelo. Camila se dio la vuelta de golpe. Su rostro se drenó de color, pasando de una compostura helada a un horror absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par, como si viera a un fantasma materializarse en la muerte de la noche. Nunca había imaginado que el marido, a quien creía a docenas de millas de distancia, pudiera aparecer en este preciso momento de culpa. Carlos no esperó una explicación. Caminó a zancadas directamente hacia el incinerador, usando manos temblorosas para apartar los papeles medio quemados de la pila. Cayó de rodillas, sin importarle que la ceniza manchara su costoso traje, reuniendo frenéticamente los diarios y cintas sobrevivientes. Cuando sus dedos tocaron la fotografía de Diana, con su esquina ligeramente chamuscada por las llamas, una poderosa ola de emoción corrió a través de él. Culpa, pérdida y un amargo despertar. Camila trató de recuperar la compostura, dando un paso adelante con la voz temblorosa, pero intentando una justificación. Solo estaba limpiando algunos papeles viejos y sin valor, cosas que ya no vale la pena guardar, solo para ordenar el espacio. Carlos la miró con los ojos más fríos y distantes que ella jamás había visto. No dijo nada. Solo abrazó silenciosamente la caja de roble contra su pecho como si abrazara el último tesoro de su vida. Se volvió hacia los oficiales de protección que acababan de llegar. Incauten todo. Llévenlo todo a mi estudio. Nadie debe tocar ni una sola página. Camila se quedó congelada en el patio con las manos vacías, frías y flácidas. Las llamas en el incinerador se apagaron, dejando solo ceniza flotando en el aire. Carlos se dio la vuelta y se alejó. Su larga sombra se estiraba por el suelo mientras llevaba el archivo de Diana a su estudio solitario, dejando a Camila sola en la oscuridad del palacio, donde el frío del invierno comenzó a calar hondo en sus huesos. La puerta del estudio en Clarence House se cerró de golpe, sellando a Carlos del mundo exterior y de la mirada ansiosa de Camila. Sus manos, todavía manchadas de ceniza negra, temblaban al tocar la madera desgastada. Respiró hondo. El aroma a humedad del papel viejo y el leve perfume persistente del pasado se alzaron, arrastrándolo de vuelta a recuerdos que había intentado enterrar durante casi 3 décadas. Carlos comenzó a pasar las páginas de los diarios. La caligrafía de Diana apareció primero en líneas apresuradas, llenas de ira y dolor de una mujer que se sentía traicionada. Pero a medida que él avanzaba hacia las entradas posteriores, la escritura se volvía más ordenada, más tranquila. Se demoró en los pasajes donde ella se cuestionaba a sí misma, describiendo sus sesiones de terapia. En las cintas que reprodujo en una vieja máquina, surgió la voz de Diana.
No los sollozos ahogados de esas entrevistas explosivas de hace años, sino un tono bajo y reflexivo. Hablaba de aprender a dejar ir, de darse cuenta de que el amor por sí solo no siempre podía vencer los prejuicios profundamente arraigados en la familia real. Se le oprimió el corazón al leer lo que ella había escrito sobre él. No había culpa amarga. Diana lo veía como un hombre dividido entre el deber y el deseo personal. Ella admitía sus propios errores, los actos impulsivos nacidos de su propia inseguridad que habían herido a otros. La madurez en la comprensión de su exesposa dejó atónito a Carlos. Nunca había imaginado que, en sus últimos días en París, Diana hubiera alcanzado tal estado de serenidad y perspicacia. Por fin, encontró el sobre atado con la cinta azul pálido. Sus dedos trazaron su nombre en la letra familiar de ella antes de abrirlo lentamente. La carta estaba fechada el 14 de agosto de 1997, solo 2 semanas antes del accidente. Cada frase se clavó en Carlos como una cuchilla. Sin embargo, era una cuchilla que traía una redención tardía. En la carta, Diana no lo culpaba ni a él ni a Camila. Describía su matrimonio como un destino desigual, una unión de 2 almas muy diferentes, forzadas en un molde demasiado estrecho. Reconocía que ambos habían sido víctimas de las circunstancias y de las expectativas abrumadoras del público. Diana escribió sobre el perdón. Un perdón completo para él, para Camila y para ella misma. Expresaba la esperanza de que, a su regreso, pudieran sentarse como amigos y criar a William y Harry juntos en respeto y comprensión mutuos. Carlos inclinó la cabeza sobre la carta. Su respiración se volvió laboriosa. La verdad era demasiado cruel. Durante 28 años había vivido creyendo que Diana había muerto llena de resentimiento, que su relación era una herida que nunca sanaría. Había permitido que Camila lo convenciera de que olvidar a Diana era la única forma de avanzar. Pero ahora estas páginas demostraban que Diana había estado lista para abrir un nuevo capítulo. La reconciliación que él siempre había anhelado, pero para la que nunca encontró el coraje de proponer. El arrepentimiento surgió a través de él como un maremoto, ahogando al monarca en la angustia. Se dio cuenta de que había perdido su última oportunidad de ofrecer una disculpa y recibir su perdón cara a cara. Esta carta debería haberle llegado hace mucho tiempo. Sin embargo, había estado escondida en la oscuridad, olvidada en cajones polvorientos y casi reducida a cenizas por la mujer con la que ahora compartía su vida. En el silencio de la madrugada, por primera vez en años, Carlos dejó caer las lágrimas libremente, desdibujando las líneas finales de la tinta de Diana. No lloraba por una princesa, lloraba por una amiga, una esposa, y por una vida que había terminado antes de que pudieran intercambiarse sus palabras más amables. Este despertar lo obligó a ver a Camila bajo una luz completamente nueva. Ya no a través de una protección ciega, sino con una decepción abrumadora. Comprendió que la salvaguardia que Camila le había ofrecido todos estos años había sido, en verdad, un cruel encarcelamiento de la memoria. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo el calor del pasado, y juró silenciosamente al espíritu de Diana que, a partir de este día, su legado y su voz nunca más serían silenciados. La luz gris del amanecer de una mañana de diciembre se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo de Clarence House. Carlos estaba sentado inmóvil en el sillón de cuero. Sus ojos estaban inyectados en sangre por una noche de insomnio. En el escritorio ante él, el archivo de Diana había sido reorganizado cuidadosamente, con la última carta colocada en el centro como prueba irrefutable de la verdad y la compasión. Las manchas de ceniza negra habían sido lavadas de sus manos, pero la mancha persistente de un largo engaño todavía perseguía su mente. A las 8:00, cuando el reloj dio la hora, Camila entró. Llevaba un atuendo formal y su rostro estaba hábilmente maquillado para ocultar el agotamiento y la inquietud de una noche sin dormir. Se acercó con una pequeña bandeja de té, intentando restaurar la normalidad a través de gestos familiares de cuidado. Pero cuando vio a su marido mirando fijamente las viejas páginas sin levantar la vista, sus pasos vacilaron.
El silencio en la habitación no era el silencio del cansancio. Era el silencio antes de una gran tormenta. Lentamente Carlos levantó los ojos. En esa mirada, Camila no encontró nada de la debilidad o la indulgencia a las que se había acostumbrado durante décadas. En cambio, había un frío que calaba hasta los huesos. Comenzó a hablar, con voz apresurada, repitiendo sus argumentos sobre limpiar el archivo para proteger el honor real, sobre cómo estos documentos podrían causar malentendidos dañinos si cayeran en manos maliciosas. Enmarcó la quema de la noche anterior como un sacrificio silencioso por la paz de él. Pero la ira de Carlos no estalló en gritos. Ardía baja y profunda. Miró a la mujer que había amado y defendido contra la oposición del mundo entero. Y por primera vez la vio como a una extraña. Se dio cuenta de que todo este tiempo Camila no se había limitado a protegerlo del escrutinio público. Ella había estado tratando de borrar cada rastro espiritual de Diana para reclamar la posesión exclusiva de su corazón y de la historia. El intento de destruir el legado de alguien que ya no estaba, especialmente de alguien que había sido la madre de sus hijos y que había estado lista para perdonarlo antes de su muerte, era una afrenta que violaba tanto los principios morales como las leyes no escritas de la monarquía. Carlos se puso de pie, más alto y más imponente de lo que jamás había parecido. Pronunció la pena más severa posible dentro de los límites privados de la realeza. No fue un divorcio ruidoso ni una degradación pública, pues él comprendía el peso de la corona y la necesidad de estabilidad monárquica. El castigo que impuso fue el aislamiento y el despojo total de cualquier autoridad para interferir en asuntos de documentos reales o legado. Camila se retiraría de todos los deberes de supervisión interna, perdería el acceso a áreas sensibles del palacio y, lo más crucial, viviría sus años restantes bajo la estricta supervisión de aquellos leales únicamente al rey. Camila vio el colapso de una creencia de toda la vida. Había pasado toda su existencia tratando de escapar de la sombra de Diana. Sin embargo, a través de este acto de destrucción, sin saberlo, se había encarcelado a sí misma en una sombra mucho más oscura y aterradora. Su silencio ante el decreto de Carlos fue el reconocimiento amargo de la derrota. No hubo más explicaciones, no más toques tranquilizadores. Carlos recogió la caja y la cerró con cuidado. No volvió a mirarla mientras salía de la habitación, dejando a Camila parada sola bajo la fría luz de la mañana. Esa misma mañana, se emitió una directiva interna y discreta en el palacio, endureciendo el control sobre los archivos y anunciando que la reina ya no serviría como asesora en asuntos familiares. En los días posteriores al incidente en Clarence House, una quietud inusual se asentó sobre el palacio. No era el silencio de la paz, sino el de un cambio profundo en el corazón de su monarca. El rey Carlos III pasaba la mayor parte de su tiempo en su estudio privado, donde la caja de roble ahora se alzaba orgullosamente en un estante dedicado, liberada del polvo del olvido. Había ordenado sellar todo el archivo con su sello real personal, declarando que el mundo interior de Diana sería protegido de ahora en adelante como una parte inviolable de su legado espiritual. Carlos no se apresuró a divulgar los materiales al público. Entendía que algunas verdades pertenecen solo a los directamente involucrados, permitiéndoles confrontar y sanar en privado. Cada tarde, mientras el crepúsculo se desvanecía sobre el pequeño jardín, abría lentamente la caja, no en busca de secretos sensacionalistas, sino para mantener una conversación largamente postergada con la mujer que se había ido. Releía cada página del diario y escuchaba cada cinta con la paciencia y el respeto que debería haber mostrado 3 décadas antes. A través de este proceso, tuvo lugar una transformación silenciosa dentro del anciano rey. Las líneas de irritabilidad y culpa en su rostro se suavizaron en una contemplación serena. Las palabras de perdón de Diana lo ayudaron a despojarse de la pesada armadura defensiva que había llevado durante media vida. Ya no se estremecía cuando se mencionaba su nombre, ni sentía una punzada de dolor ante las fotografías de la princesa del pueblo en la prensa.
Diana ya no era una herida abierta o un fantasma divisivo. Se había convertido en un recuerdo apreciado, una parte inseparable de su propio viaje hacia la madurez. Su trato hacia Camila adquirió un nuevo tono. Continuó cumpliendo con los deberes de esposo y rey en eventos públicos, pero un abismo insalvable ahora los separaba. El castigo más duro no estaba en ningún documento legal, sino en la renovada presencia de Diana en la vida diaria de Carlos. Cada vez que Camila vislumbraba la caja de roble en el estante, se le recordaba su fracaso en borrar el pasado. Tenía que aceptar que, en el templo de la memoria de Carlos, Diana ahora ocupaba un lugar más firme que nunca, uno construido no sobre la rivalidad de los vivos, sino sobre el perdón de los difuntos. Carlos salió al balcón, contemplando los terrenos del palacio cubiertos de nieve. Sintió una ligereza, como si se le hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. La lucha por preservar el legado de Diana había sido, en verdad, su lucha por reclamar su ser auténtico. Un hombre capaz de enfrentar sus errores, honrar la verdad y ofrecer perdón. El archivo fue resguardado cuidadosamente, no como un arma para batallas políticas, sino por respeto a un viaje interior profundamente humano. Diana ya no era un icono trágico, congelado en el dolor. Se había convertido en una fuente de inspiración para la autorreflexión y el entendimiento. Mientras caían los últimos copos de nieve de 2025, el rey Carlos cerró el último diario y se permitió una sonrisa tranquila. La verdad nunca se desvanece. Simplemente espera en silencio a que el coraje humano la deje brillar. Y aquí, dentro de los antiguos muros del palacio, el espíritu de Diana había encontrado por fin la verdadera paz en la veneración del hombre que una vez la amó. Después de leer la historia, en su opinión, ¿cuál es el castigo más pesado que el rey Carlos infligió a Camila? ¿El aislamiento del poder real o su abierta reverencia por la memoria de Diana justo frente a ella? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde dar me gusta, compartir y suscribirse para más contenido. Además, haga clic en el siguiente video que aparece en su pantalla. Seguramente lo disfrutará. Lo disfrutará. Lo disfrutará. Lo disfrutará.